Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor en la Universidad Adventista Italiana con sede en Florencia, de donde estamos realizando esta transmisión. El día de ayer vimos brevemente cómo la organización de la Iglesia no puede ser puramente espontánea, no automática, inmediata, sino tiene que contar con una leadership sólida, pero que al mismo tiempo evite el tono fuerte, dictatorial, arbitrario de una leadership como aquella de Roma, que vivía de un esquema que partía del alto hacia abajo, y cómo esta leadership se concentraba sobre todo sobre dos categorías: la categoría de servicio, diaconía, y la categoría de disponibilidad, como la que se expresa en el concepto de doulos, de esclavo. Hoy tenemos que considerar el tipo de unidad que representa el modelo en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia en general. Porque hay unidad y unidad. ¿Cuál es el tipo de unidad que debe caracterizar la organización de la Iglesia? Y en esta tercera parte de la lección, el autor de la lección parte del capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo para recordarnos que la unidad en la Iglesia no puede ser una unidad solo pragmática, de estrategias y basta, porque esto no es suficiente para garantizar una cohesión organizativa, una armonización al interno de la propia Iglesia. Es por eso que la unidad que debe ser el punto de partida, el punto de inicio, que debe representar el fundamento, es una unidad de visión, que el autor llama una unidad doctrinal. Es decir, cuando en una iglesia existen varias sensibilidades teológicas en discordia o contrapuestas las unas a las otras, es imposible que pueda nacer una unidad de espíritu. ¿Por qué? Porque justamente hay una excesiva fragmentación de partes, individuos, grupos, que cada uno tira para su lado, haciendo imposible una verdadera coordinación, un verdadero amalgama. Es por eso que justamente en este capítulo 2 y capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, Pablo subraya repetidamente la importancia de la unidad de la fe, la unidad de la perspectiva de las creencias que deben ser comunes a toda una comunidad. Sin esto, sin una verdadera enseñanza común que aglutine a todos los miembros de una iglesia, es imposible o sería imposible crear una unidad y una coordinación de un cuerpo único. Pero el problema se complica. ¿Por qué? Porque esta unidad de fe y de perspectiva no representa necesariamente una homogeneidad, Entonces, la pregunta espontánea que nace es: ¿y cómo podemos tener juntas estas dos necesidades? De un lado, la necesidad de unidad, y de otro lado, el rechazo de una homogeneidad de ideología, Y justamente la tensión se encuentra en esto. Y podríamos ponerlo de esta manera.
La perspectiva de una iglesia tiene que ser una perspectiva común, unitaria, de convicciones, ¿no?, de convicciones comunes. Si no, la vida de esa comunidad está puesta en jaque, no puede prosperar. Pero al mismo tiempo, esa unidad de perspectiva no significa una actitud compacta, ¿no?, excesivamente homogénea, que impida una diversidad relativa, ¿no? Y doy un ejemplo para tratar de ser más comprensible. Al interno de la iglesia adventista no se puede creer en otro día de adoración que no sea el sábado. O sea, si somos adventistas, necesariamente tenemos que estar unidos en la convicción que el sábado representa el día de reposo y de adoración para Dios. Eso es el elemento común, esa es la perspectiva que no puede faltar. Pero está claro que en la aplicación, en la vivencia de ese sábado, no puede existir una estrategia única, porque ¿quién, por ejemplo, tenderá a preparar un buen almuerzo, ¿no?, cocinando como en Italia se hace, por ejemplo, los espagueti, ¿no?, porque será el mejor modo para demostrar su apego al sábado? Pero otro adventista que también cree en el mismo sábado considerará que no es necesario cocinar, justamente porque es sábado y se tiene que evitar cocinar el día de sábado. Entonces, ¿qué cosa vemos aquí? Vemos en realidad dos estrategias diferentes que están incluso en contraste, pero que si están unidas a través de la misma convicción que el sábado es el día de reposo, tienen que aprender a coexistir juntos, ¿no? Porque condividen el mismo presupuesto fundante que justamente es la condivisión del sábado. Y lo mismo podríamos decir para todas las doctrinas. Todas las doctrinas representan el elemento común que no es negociable, porque no se puede estar unidos en la fe adventista si no se condivide todas esas doctrinas. Pero al mismo tiempo, el ejercicio y la práctica de esas doctrinas no es necesariamente homogéneo y no es compacto, porque justamente existen sensibilidades diferentes. Y esto nos conlleva, por lo tanto, a describir la unidad dentro de la iglesia, así como descrita en el Nuevo Testamento, no como una unidad simbiótica. Es decir, una unidad simbiótica es la unidad que cancela las diferencias, que apunta a superar las diferencias y que considera las diferencias negativas, dañinas para la unidad, sino más bien el Nuevo Testamento vive y aprecia y propone una unidad de tipo comunión, que es diferente de la unidad simbiótica, porque en la unidad comunión las diferencias, dentro de ciertos límites, no solo son positivas, sino también son necesarias para realizar un verdadero diálogo y una verdadera vida comunitaria. Entonces, nosotros podríamos concluir diciendo que unidad en la iglesia, claramente, no solo práctica, sino también doctrinal y de fe, porque sin la unidad de perspectiva de fe es imposible mantener un grupo unido. Pero al mismo tiempo, esta unidad debe ser bastante, digamos, inclusiva y flexible, de poder permitir una diversidad de aplicaciones que, no obstante crean tensión por su diversidad, ¿no?, logren convivir juntas en un espacio común, ¿no?, que está hecho de elección de algunos elementos comunes que soportan la vida comunitaria. El día de mañana estaremos viendo otro aspecto importante, aunque sí muy delicado, que es el problema de la disciplina en la iglesia.